Bienvenidos, amados hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, donde quiera que estén en esta preciosa hora. Hoy el Señor nos va a hablar en su palabra en Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y versículos 5 al 11. Nos dice la palabra de Dios que Dios corrige a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto a cada uno de nosotros. Yo te invito a que te quedas hasta el final, escuchar este mensaje que Dios te trae para ti, querido hermano, hermana, y también te pido, si quieres compartir, así me ayudas también a evangelizar la palabra de Dios. Antes de empezar a leer la palabra de Dios, yo quiero hacer una oración y te invito en este momento que inclinas tu rostro, no importa dónde usted está, que te pones en actitud de oración. Padre Santo, en esta preciosa hora, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Padre, para escuchar tu palabra, Jesús. A cada uno de mis hermanos, Padre amado, desde ya, Señor, abran nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra, Señor, a lo que nos traes hoy en esta preciosa hora, Jesús. Gracias te damos a ti, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, amados hermanos, vamos a leer conmigo junto la palabra de Dios. Si usted está en su casa, puede buscar su Biblia así para leer juntos, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, en la carta a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 5. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios la trata como a hijos. ¿A qué hijo no le corrige su padre? Si no conociera la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida. Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amados hermanos, nos dice Hebreos, carta a los Hebreos, que Dios corrige a sus hijos. ¿Por qué Dios nos corrige a nosotros? Porque nos dice la palabra de Dios, porque Dios nos ama. O sea, si Dios nos corrige a nosotros, quiere decir que Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero también la palabra de Dios nos viene a decir, amados hermanos, que no es fácil a veces aceptar la corrección. No es fácil. Pero nos dice la palabra de Dios, ustedes sufren, pero es para su bien. Y Dios la trata como a hijos. Y después nos viene a decir, ¿a quién hijo no lo corrige su padre? Si no conociera la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Eso es fuerte. En otras palabras, amados hermanos, nosotros, o como padres, aquellos que tienen hijos pueden entender un poco más, o nosotros también hemos sido hijos. Hemos sido hijos y puede ser que ahora tú eres padre. Pero entonces, cuando nos corregían nuestros padres,
Papá, a veces, ¿a quién le gusta la corrección? A nadie a veces. Es que nadie quiere entender o someter bajo la corrección de su papá. A veces nos duele y no queremos hacer las cosas y queremos ir. Me imagino yo que el hijo pródigo ya no aguantaba más a su papá, no quería que su papá lo corregía. Él salió, dice la palabra de Dios. Él se fue de la casa, recibió lo que él quería y se fue. ¿Por qué? Porque era un hijo rebelde en su momento y no quería que el padre lo corrigiera. Pero sin embargo nos habla de 2 hijos. El otro sí se quedó ahí y estuvo con su papá. Y ahí él estaba sirviendo y lo tenía todo, nos dice la palabra de Dios. En cambio, aquel que se apartó y no quiso recibir más la corrección, ¿qué le pasó? ¿Le fue bien? ¿Pudo tener más de lo que llevó? Podemos entender, amados hermanos, que ese hijo regresó vacío, sin nada. ¿Por qué? Por no obedecer, por no dejarse corregir. Por eso, amados hermanos, es tan importante la corrección. Y nos dice la palabra de Dios, es algo que porque Dios nos ama. Imagínate usted como papá, mira a su hijo haciendo cosas que no es agradable, que es algo por decir. Si su hijo es tan pequeño y empieza a decir malas palabras, ¿usted va a corregir? Me imagino que sí. Eso no está bien, hay que corregir. Si tu hijo ve que va y pone la mano en algo que no debe poner, en el fuego, ¿qué va a usted decir? Va a decir que ahí no se puede tocar porque se va a quemar, porque lo amas a tu hijo. ¿Quieres que tu hijo sea de bien, sea mejor persona? Por eso que Dios también con nosotros quiere que seamos buena persona. Corregir es enmendar algo que está enredado. Si hay algo que está enredado, hay que desenvolver para que esté bien. O arreglar algo que se ha fallado. Corregir algo que no salió bien. Y Dios quiere con nosotros corregir. Corregir a veces porque no estamos haciendo las cosas bien. Y Dios nos habla. ¿Y cómo nos habla Dios? A través de un hermano o a través de la palabra de Dios. Hermano, no hagas esas cosas. No es bueno ante los ojos de Dios. Pero nosotros a veces, amados hermanos, no queremos entrar en obediencia y queremos hacer las cosas como a nosotros nos agrada. Pero nos dice el Señor, a veces duele y duele a veces. Y muchas veces nosotros, cuando papá nos corregía, a veces no nos gustaba, a veces no queríamos, a veces uno decía, no, un día cuando yo crezca mejor me voy, no puedo estar más aquí. Era incómodo. Y a veces así nos sentimos espiritualmente. La corrección de Dios dice, hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. ¿Ves? Que a veces uno se pone triste, se desespera. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestra vida, amados hermanos. Cuando Dios nos va a hablar, o cuando a través de alguien Dios quiere hablar, es necesario escuchar y hacerlo. Aunque a veces a nosotros no nos va a agradar, cuando Dios nos habla, cuando Dios, amados hermanos, quiere algo, corregirnos, a veces duele y no queremos pasar a veces. ¿Y cómo Dios te va a corregir? A través de cosas a veces tiene que suceder en nuestra vida. Circunstancias, problemas o enfermedad. Dios nos trae otra vez a su presencia. Te tienes que corregir.
porque Dios te ama a ti. Hoy Dios te está hablando a través de su palabra, porque quiere que seas una buena persona. Dios no quiere que tú te pierdes, sino que tengas vida y vida en abundancia. Dios quiere lo mejor para ti. A Jonás, en el Antiguo Testamento nos dice la palabra de Dios, a Jonás Dios le habló. ¿Y qué hizo Jonás? Obedeció. No obedeció. Se fue, él quería hacer las cosas como a él le agradaba y se fue, nos dice la palabra de Dios, en otro país. No quiso obedecer a Dios, que Dios había llamado para ir a predicar. Pero él quería hacer las cosas a su manera. No entró en obediencia. Porque cuando Dios nos corrige a nosotros, a pesar, amados hermanos, que duele, pero tenemos que entrar en obediencia a hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué le pasó a Jonás? Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1 versículo 4 en adelante. Si usted quiere puede ir a su Biblia y puede leer toda la historia. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Cómo es que Jonás regresó y aceptó la corrección? Aceptó el llamado que Dios había hecho, lo que Dios había mandado hacer. Él renegó primero, él no quiso escuchar. Pero después nos dice la palabra de Dios que él se subió en un barco para ir en otro país. Y entonces, tan de repente hubo vientos, mareas altas y viento fuerte, amados hermanos, que sacudía el barco. Y era porque Dios estaba llamando a Jonás. Y la gente en el barco se dieron cuenta y lo sacaron de ahí, lo botaron en el mar. Y nos dice la palabra de Dios que un pez grande lo tragó a Jonás. Y desde allí, en el estómago del pez, él se arrepintió y dijo: Señor, perdóname, mejor iré yo donde tú me mandas. En mi angustia clamé al Señor, dice él, y Dios me escuchó. Por desobedecer a Dios, por no entrar en obediencia. Si uno no entra en obediencia, amados hermanos, Dios te va a corregir y te lo va a traer. Él lo trajo a Jonás de vuelta. ¿Cuántas cosas pasó Jonás? Viento fuerte, la marea que soplaba en aquel entonces, nos dice la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, Dios nos va a corregir y Dios quiere lo mejor de nosotros, y Dios a veces va a tener que hacer lo que tiene que hacer para que uno va a entender las cosas, lo bueno que es Dios con nosotros, lo que Él quiere de nosotros. Hay veces tiene que pasar momentos difíciles en nuestra vida, porque no nos dejamos a veces corregir por la palabra de Dios, porque no nos dejamos a veces recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y siempre estamos renegando. Porque aquí dice la palabra de Dios: no se pongan tristes cuando Dios los corrige, porque Dios nos ama. Y tanto Él nos amó, amados hermanos, que Él se entregó por nosotros, que Él eligió venir en esta tierra y dar su vida por nosotros. Él eligió la cruz en lugar de la felicidad, porque Él estaba ya en el cielo. Él estaba junto al Padre, nos dice la palabra de Dios. Pero Él decidió dar su vida, bajar a rescatarnos. ¿Y cómo no obedecer? ¿Y cómo no entender o comprender cuando Dios nos va a corregir, amados hermanos? Es porque a veces hay algo en nuestra vida que debemos de cambiar, que debemos de, mejorar. La corrección nos ayuda a mejorar en nuestra vida. ¿Usted quiere mejorar en su vida espiritual?
Usted quiere mejorar en su vida diaria. Usted quiere mejorar en su matrimonio. Usted quiere mejorar con su familia, con sus hijos. Es necesario entonces escuchar la palabra de Dios. Es necesario entonces obedecer la corrección que Dios nos está pidiendo, que es lo que debemos mejorar, perfeccionar, dice, reparar en nuestra vida. Porque probablemente cuando nosotros cometemos un error, cuando caemos en el pecado, Dios viene a reparar nuestra vida y nos viene a decir: perdona a aquella persona, perdona a aquel hermano. Pero nosotros a veces, amados hermanos, no queremos entrar en obediencia cuando Dios nos llama a la corrección. Dios nos corrige. Y entonces andamos a veces enfermos por no obedecer a Dios. Entonces andamos a veces deprimidos. ¿Por qué? Porque hay algo y no queremos dejarnos corregirnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: perdonen, porque así serán perdonados. Y no queremos entender. Es Dios que nos está hablando. Es Dios que nos dice que debemos de reparar nuestra vida. ¿Usted está dispuesto hoy mejorar en su vida, reparar su vida, reparar su matrimonio? Perdónanse mutuamente unos a otros. Somos pecadores, fallamos a veces, pero por eso que ahí está la palabra de Dios, para corregirnos, para decirnos que es necesario perdonar, que es necesario amar a pesar de la circunstancia, a pesar de la situación, amados hermanos. Duele, dice. Ninguna corrección nos alegra en el momento. ¿Quién se alegra? Imagínense si Dios nos está corrigiendo y dice: perdona a aquella persona, porque no es bueno para tu salud, porque no es bueno para tu vida espiritual. ¿Acaso uno va a ir, amados hermanos, riéndose? Pues sí, voy a perdonar. No, nadie. Que alguien se acerca y nos dice: hermano, tienes que cambiar tu actitud. Lastimas a los demás en esa forma. En su momento, cuando nos dicen, amados hermanos, a veces duele. Hermano, tienes que dejar esto. Hablas malas palabras o hablas cosas que no debes hablar. Y a veces duele, hermano. Pero es necesario, nos dice la palabra de Dios. Es para mejorarnos. La corrección es para mejorarnos, para perfeccionar nuestra vida. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos dice? ¿Queremos mejorar en nuestra vida, en nuestra relación? Porque a veces sí duele. Aquí nos dice la palabra: ninguna corrección nos alegra en su momento. Pero, amados hermanos, hay algo muy importante al final. Después que uno se deja o con humildad recibe la palabra de Dios, dice: más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá fruto de paz y de santidad. Aquí nos dice la palabra de Dios: aquellos que se dejen corregir, al final dice que trae paz y santidad. Pues sí, porque cuando usted perdona, trae santidad en tu vida. Cuando usted obedece a Dios, trae humildad en tu vida. Cuando usted abre su corazón a la palabra de Dios, se va a llenar su corazón de gozo, de alegría. Y cada vez que Dios le habla a usted, amado hermano, a través de una prédica o a través de su palabra, cuando usted lea la palabra de Dios, Dios le habla a usted, y cada vez más vas a ir perfeccionando tu vida, y cada vez más vas a ser santo, porque así nos dice la palabra de Dios: sean santos como el Padre de ustedes es santo. Nosotros estamos llamados a la santidad. Pero si no queremos escuchar la palabra de Dios, si no queremos que nadie nos diga nada, queremos irnos,
alejarnos de Dios, entonces así no podremos avanzar, así no podemos salir adelante. Va a traer paz. Usted quiere paz en su vida, déjase corregir. Un hijo que se deja corregir con su padre y crezca, ese hijo, amado hermano, siempre va a ser de bien, va a ser de bendición, y es una alegría para papá, mamá, ver a su hijo crecer sano, crecer lleno de sabiduría, de humildad, un hijo que respeta. Eso trae paz en la vida de los padres. Pero aquel hijo que es desobediente, ¿qué atrae? El padre está preocupado por el hijo que sale a la hora que quiere, entra. Eso no es correcto, no está bien, no trae nada. Es más, trae destrucción en la vida de ese hijo. Y el papá está ahí esperando, angustiado. Amados hermanos, por eso es necesario la palabra de Dios. Por eso es que Dios nos dice: aquellos que se dejan instruir traerá frutos de paz y de santidad. Esos son los frutos que trae. Aquellos que se dejan instruir, nos dice la palabra de Dios. Si hoy nosotros no hemos recibido esta palabra, no hemos entendido esta palabra, amados hermanos, y no nos hemos dejado de instruirnos por la palabra de Dios, hoy es el momento de decir: Señor, perdóname, pero aquí estoy y quiero hacer lo que tú me digas. Amados hermanos, aunque nosotros a veces, si por circunstancia en la vida y no hemos podido dar cuenta que no estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros, que no entramos cuando Dios nos corrige, no queremos, es el momento todavía. Como el ejemplo que yo les explicaba desde un principio, el hijo pródigo se fue, pero se dio cuenta que era necesario el papá en su vida. Era necesario papá en su vida. ¿Por qué? Porque papá podía corregir a su hijo, podía decir cuáles son las cosas que es bueno y cuáles son que no es bueno, que no le va a ayudar a él. Y como él estaba solo allá, hizo las cosas a su manera, como él quería, y todo fue un caos. Se perdió, él perdió todo en su vida. Pero recapacitó, nos dice la palabra de Dios. Él recapacitó y dijo: no, yo voy a volver con mi padre. Ya no merezco ser hijo de él. Voy a decir: perdóname, he pecado contra ti y contra Dios. Es la actitud que necesitamos para decir: Señor, perdona. Tal vez no me he dejado corregir por tu palabra cuando me hablas. Tal vez tú me dices, Señor, que debo de cambiar mi carácter, debo de cambiar, y no sé qué usted debe de cambiar, no sé qué usted debe de dejar, lo que Dios te está pidiendo, amados hermanos, porque eso no es bueno para ti, en especial para tu vida espiritual. Si tú estás luchando para llegar un día con el Señor, obtener la vida eterna, entonces es necesario que dejémonos corregir por la bendita y poderosa palabra de Dios. Porque Dios siempre nos está hablando todos los días, y hay cosas que debemos de dejar, hay cosas que debemos de dejarlo, porque ya no pertenecemos en el mundo, sino que pertenecemos a Dios, al reino de Dios. Amados hermanos, este hijo regresó arrepentido, y déjame decir que el Padre, nos dice la palabra de Dios, corrió a abrazar. Así es el amor de Dios con nosotros. Él nos ama tanto, dice, por eso que Él nos corrige, amados hermanos. La corrección a veces duele, pero es necesaria. La corrección
A veces no se recibe de buena forma, nos dice la palabra de Dios, pero es necesario. Y Dios nos está esperando para que nosotros reflexionemos a su palabra y decir y abandonarnos en las manos de Dios. Decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy y quiero caminar contigo y quiero estar en tu presencia. Aquí estoy, Señor. Dime qué debo de cambiar. Dime qué debo de hacer. Dime en qué debo mejorar, en qué debo arreglar mi vida. En donde, amados hermanos, pedimos la fuerza, la dirección a Dios. Pedimos la dirección a Dios en donde debemos de cambiar nuestra vida. Dejarnos corregir de parte de Dios. Porque a veces, si tu familia o los que están a tu alrededor te quiere decir algo y a veces uno no quiere escuchar. A veces no queremos escuchar a otra persona. Hay personas que dicen, a mí no me puedes decir nada. Yo no voy a cambiar. Y eso, amados hermanos, no está bien. Esa actitud no está bien. Dios hoy te lo dice a ti, que es necesario. Déjate corregir. Medita en lo que te van a decir. Medita si realmente sí necesitas cambiar. Y muchas veces, amados hermanos, que sí necesitamos cambiar en cualquier área de nuestra vida. Pero es Dios hoy que te dice a ti, debemos de mejorar y hacer las cosas de lo mejor posible. Ánimo en el nombre de Jesús, amados hermanos. Hoy en este momento vamos a pedir a Dios que nos dé esa fortaleza, esa gracia de parte de Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude a nosotros a hacer las cosas tal como Dios quiere para cada uno de nosotros. Así, poder tener paz en nuestra vida, poder alcanzar la santidad. Esos son los frutos si uno se deja de corregir de parte de Dios. Ánimo en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro y vamos a decir, Padre Santo, gracias hoy en esta preciosa hora por tu palabra, Jesús. Gracias por hablar a cada uno de nosotros. Y Padre amado, te pido, Señor, por cada hijo tuyo, Señor, que están viendo, Señor, o han visto en este momento, recibido tu palabra, Jesús eterno. Gracias por ellos. Bendice cada vida, bendice cada familia, Señor amado. Hoy nos has hablado a través de tu palabra y que tú corriges, Señor, porque tú nos amas, Señor, como hijos, Padre Santo. Gracias te doy a ti, Padre, por esta hora. Danos la voluntad, Señor amado, de hacer todo lo que tú nos has hablado en esta tarde. Gracias, Padre, y gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.